Dilo con tus propias palabras y donde estás. Señor, te amo. Dale una alabanza con tu propio corazón hoy. Señor, te amo, te necesito. Gracias por lo que me has dado. Gracias por lo que hiciste por mí, por mi familia, por nuestra iglesia, por cada hogar, por cada niño de nuestra iglesia. Gracias porque tú has cuidado de nosotros, Señor. Gracias porque no nos has permitido, Señor, sucumbir ahí afuera como está ese mundo convulsionado. Gracias porque nosotros no estamos en las noticias, Señor. No estamos en las noticias de aquellos que se quitan la vida, de aquellos que están en la cárcel, en el hospital, en el cementerio, de aquellos que están perdidos, Señor, de aquellos que han sido arrastrados por el vicio, por el odio, por el orgullo, por el rencor. Gracias porque tú nos has guardado de todo, Señor. Gracias porque tenemos comida, calzado, alimento, vestido. Gracias porque tenemos un techo, Señor. Gracias porque no miraste nuestras debilidades ni nuestros errores. Nos amaste tal y como somos. Tú conoces lo más íntimo y secreto de nuestros corazones. Y así decidiste llamarnos y escogernos a cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús, para que te sirviéramos, para que te amáramos, para que tuviéramos una vida diferente, para que conociéramos al Cristo de la gloria, al que murió en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque nos ha librado de la muerte, de la cárcel, del infierno, de la condenación eterna. Gracias porque nos ha librado del peligro, de la peste destructora, de las enfermedades, de la destrucción, del divorcio. Gracias, Señor, porque ha guardado nuestros hijos, nuestros nietos. Gracias que podemos confiar en ti, Señor, y estamos aquí por voluntad propia, porque creemos que tú mereces ser adorado, que tú eres Dios sobre todas las cosas del mundo y mereces ser adorado. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti. como un perfume. Aleluya. a tus pies. Habrá alguien que pueda dar un aplauso en este día al Señor Todopoderoso. Aleluya. Qué lindo. Yo quiero que tú pienses en lo más profundo de tu corazón, cuánto tú agradeces haber conocido al Señor. Yo quiero que tú puedas meditar un segundo, 30 segundos, un minuto, cuán relevante es estar aquí en este día para adorar al que todo lo merece, para adorar el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Salvador, por lo que hizo allí en la cruz del Calvario. Fue Él que decidió morir en la cruz por cada uno de nosotros, conociéndonos, sabiendo quiénes somos, mas sin embargo tuvo confianza y esperanza en cada uno de nosotros. Murió sin saber quiénes aceptarían ese sacrificio, mas sin embargo no le importó. Murió a pesar de ser rechazado, de ser condenado, de ser crucificado por su propio pueblo y por su propia gente, para beneficios de todos nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Antes de tomar tu asiento, yo quiero que busques a alguien que identifique una persona que está aquí por primera vez y que pueda saludarlo. Yo creo que la Iglesia Vida conoce esa cultura. Así que, mujer, identifica qué mujer está ahí por primera vez hoy. Ve, dale un abrazo. Dale un abrazo, dile Dios te bendiga. Los hombres, esos hijos lindos de la Iglesia Vida, identifica qué hombre está aquí por primera vez y sal de tu asiento, mire, y dale un abrazo fuerte y dile bienvenido a la casa de Dios. Esta es tu casa, esta es la casa de papá. Quiero en este día comenzar una serie titulada precisamente Apocalipsis, por todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor, que ha generado temor, ha generado paralización, ha generado preocupación en el mundo entero. Y en el día de hoy quiero traerte una enseñanza para que no sean las noticias que dirijan tu vida.
Es muy importante esto que voy a decirte. Cuando el Señor habló con Adán y con Eva, le hizo una pregunta. Le dijo: ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo que estaba desnudo?, le preguntó Adán. Y es muy importante que Dios le hiciera esa pregunta a él. En otras palabras, lo voy a poner en mis propias palabras, ¿verdad? ¿Qué fuente es la que te alimenta? ¿Qué fuente es la que te informa? ¿Quién es que te informa? ¿Quién te informó? ¿Quién te dijo? Así que es importante que nosotros como creyentes tengamos cuidado qué es lo que nos informa a nosotros, de dónde es que nosotros nos alimentamos. Si son los canales de noticias, si es la bolsa de valores de Wall Street, si es el gobierno, el presidente, si son las redes sociales, si son los comunicadores o un periodista. Tenemos cadenas de noticias que son muy importantes, como la ABC, tenemos la Fox News, tenemos también CNN, entre otras cadenas de noticias que son muy importantes. Periódicos que todavía tienen su relevancia, como The New York Times, el Post Washington. Hay diferentes periódicos que todavía tienen cierta relevancia. Canales que la gente lo toma como referencia, como el Discovery Channel, como History Channel. Pero yo te vuelvo a hacer la pregunta: ¿quién te está informando? ¿Quién es que te informa? Porque dependiendo cuál es tu fuente, dependiendo de dónde tú recibes las informaciones, eso va a formar tu carácter y tu vida. Y yo tengo para decirte hoy que a la iglesia no la informa CNN, a la iglesia no la informa el New York Times, a la iglesia no la mantiene informada las redes sociales. Nosotros no dependemos de lo que se haga en Washington o de lo que diga el presidente o el comunicador tal. Nosotros dependemos de la palabra de Dios, de lo que Dios dice, de lo que sale del cielo. Aleluya. Y eso es muy importante, que nosotros tengamos como nuestro norte, como nuestro principio, lo que dice la palabra de Dios. Y quiero decirte que el Apocalipsis es un periódico del día a día. Es un periódico que hace más de 2000 años que se escribió y está narrando y diciendo las cosas que vamos a vivir en estos últimos tiempos. Y yo quiero que tú sepas dónde estamos hoy. Así que vamos conmigo a Apocalipsis capítulo 1, en su versículo 9 en adelante. Allí vamos a hablar de este libro maravilloso que fue escrito por el apóstol Juan cuando estaba allí desterrado en la isla de Patmos a finales del primer siglo y principio del segundo siglo, entre el 95 y el año 103 de nuestra era. Así dice Apocalipsis capítulo 1 verso 9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, o sea, el sábado, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Perdón, debo corregir, el día domingo, que es el primer día de la semana. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, el día que resucitó, el domingo. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega. El alfa, la primera letra del alfabeto griego, que también es la nuestra, el A. Y la omega, que es la última. En otras palabras, él estaba diciendo: yo soy el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Quiero comenzar de esta manera. Nosotros estamos viviendo un tiempo profético muy importante. Y hay 3 cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de tiempos proféticos. Y son 3 piezas que conforman ese panorama profético. Son 3 piezas que conforman ese rompecabezas del cumplimiento fiel de la palabra de Dios en la historia. Que cuando queremos saber realmente qué va a pasar, qué está pasando, si queremos actualizarnos, tenemos que tomar en cuenta estas 3 piezas de este rompecabezas tan importante. Y si están tomando nota, mucho mejor. Estas 3 piezas que conforman el mapa profético son Israel,
la iglesia y la palabra de Dios. Quiere decir que estos tres elementos que yo acabo de mencionar son los que marcan la dirección de la historia y hacia dónde vamos nosotros. Si nosotros queremos saber lo que va a pasar en el mundo, tenemos que mirar obligatoriamente a Israel, la iglesia y la palabra de Dios, ya que en el cumplimiento fiel de los planes y los propósitos de Dios está la iglesia, está el pueblo de Israel y está la palabra de Dios. Son tres cosas que van de la mano la una con otra, porque el cumplimiento fiel de la palabra de Dios tiene que cumplirse con Israel, tiene que cumplirse con la iglesia y tiene que cumplirse con la palabra de Dios. Y cuando yo hablo de la palabra de Dios, hablo desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo ese conglomerado de palabras que fueron escritas y dirigidas por el Espíritu Santo y que fueron reveladas a los hombres que le escribieron. Así que es importante que si queremos saber lo que está pasando en el mundo, no podemos olvidar a Israel. No podemos sacar a Israel del mapa. No podemos sacar a Israel de la historia. No podemos sacar a Israel del cumplimiento profético, fiel y digno de la palabra de Dios. Gústenos o no, Israel es el pueblo de Dios. Gústenos o no, es el pueblo que por amor a Abraham, por la fidelidad de Dios a Abraham, que dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en ti serán benditas todos los pueblos y todas las naciones de la tierra. Y por amor a Abraham, ese pueblo está ahí. Y hay profecías bíblicas fidedignas que tienen mucho que ver con el pueblo de Israel. Por eso ustedes ven que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo con mucha valentía, siendo el país más pequeño del Medio Oriente, tanto en territorio como en población, siendo un poco más pequeño que New Jersey, un poquito más grande que El Salvador. Israel, para que tengan una idea, cabe 4 veces en el territorio que ocupa la República Dominicana para los que somos dominicanos. Es un territorio pequeñito, no llegan ni siquiera a 5 millones de habitantes los que viven ahí, tomando en cuenta que hay árabes, judíos y otras nacionalidades, con un pequeño ejército. Mas sin embargo Netanyahu, con una autoridad bíblica, dijo: todos los imperios y emperadores y todos los presidentes y gobiernos y potencias que han tratado de destruir al pueblo de Israel ya no existe, y el pueblo de Israel todavía continúa aquí. No porque sea el mero pueblo de Israel, no, por las promesas que tienen que ver muy estrecho y muy cerrado con el cumplimiento de la palabra de Dios. No debemos olvidar que es en el Monte de los Olivos que va a descender la santa ciudad de Jerusalén. No debemos olvidar que desde Jerusalén Jesucristo gobernará el mundo. No debemos olvidar que desde allí, con vara de hierro por 1000 años, que Él va a gobernar la tierra. Así que el afán del enemigo de destruir todo el territorio de Israel es sacar del mapa profético a esta nación. Pero se ha olvidado que Dios Todopoderoso guarda fielmente la palabra de Dios para que se cumpla todo lo dicho con las sagradas escrituras y nuestro Mesías para su segunda venida a la tierra. Dale un aplauso fuerte al Señor. Así que Israel es parte del juego político profético de las naciones. Israel estará ahí por muchos años para que se cumpla fielmente todo lo que tiene que ver con las profecías relacionadas a este pueblo que Dios ha escogido y a esta tierra, porque de donde Jesús descendió, ahí descenderá una vez más con la santa ciudad de Jerusalén para regir y gobernar a las naciones con vara de hierro. Así que por eso es importante en este proceso histórico observar a Israel y todo lo que suceda allí, porque todo lo relacionado con Israel está relacionado con la palabra de Dios y la iglesia, y está directamente ligado al cumplimiento fiel de la palabra de Dios. Quiero abrir un paréntesis aquí para que ustedes sepan qué profecías ya se cumplieron en cuanto a Israel y cuáles profecías faltan. Porque las profecías que faltan
por cumplirse en el pueblo de Israel va muy ligado al final de los últimos días que estamos viviendo aquí en la tierra. Por ejemplo, Jesús profetizó y dijo que el templo de Jerusalén iba a ser destruido. Esa profecía se cumplió en el año 70, cuando el emperador Vespasiano ordena destruir el templo. Jesús dijo que el pueblo de Israel iba a ser disperso por todo el mundo y que esta nación por un tiempo iba a desaparecer. Pero luego advirtió y dijo: así como cuando ustedes observan el verano y ven que el olivo comienza tiernamente a traer sus ramas y sus flores, y ustedes dicen: va a venir el verano. De la misma forma, cuando ustedes vean a Israel una vez más, así como el olivo, florecer, estén muy atentos, porque tan pronto esta profecía se cumpla, los días van a ser cortos para mi venida. ¿Y a qué se referían estas dos profecías? Primero, a la destrucción del templo, y luego Jerusalén destruido. Y número 3, todo el pueblo de Israel iba a ser disperso por todas partes. Así que solo quedaron en Jerusalén menos de 100 judíos viviendo, ancianos, enfermos, niños, mujeres abandonadas. Israel fue desolada, Jerusalén fue desolada en el año 70. Y tenemos que tomar en cuenta que 552 años antes, todo el reino del norte fue arrasado por Siria. Y fueron sembrados allí personas de otros pueblos y de otras naciones. Y esto tenía un propósito. El pueblo de Israel tenía que ser disperso. El pueblo de Israel tenía que perder su identidad. El pueblo de Israel tenía que ser desolado. El pueblo de Israel tenía que ser asolado de un lado para otro, para que pudiera surgir la iglesia de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dijo que Dios iba a derribar el muro que nos separaba como iglesia del pueblo judío, y así derribando el muro que separaba la ley de la gracia de dos pueblos hacia uno solo, que era la iglesia salvada y lavada por la sangre de Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué la dispersación era necesaria? ¿Por qué la destrucción del templo era necesaria? Porque era necesario destruir todo símbolo, todo fetiche, todo objeto que sustituyera a Dios en la vida del pueblo de Israel y de la iglesia. Por eso el templo fue destruido. Por eso la identidad de Israel fue destruida. Por eso todos los utensilios del templo que se utilizaban en la adoración y en los sacrificios en el templo para Jehová Dios fueron destruidos y fueron llevados, porque había que erradicar todo lo que pudiera sustituir a Dios. Había que quitar toda idolatría. Y ustedes saben, amados hermanos, que el pueblo de Israel llegó a amar más el templo que a Dios. Llegó a amar más los sacrificios que a Dios. Llegó a respetar y a honrar más a los utensilios del templo que al Dios que ellos adoraban. Y eso es muy importante. Aquí abro un paréntesis. Todo lo que ocupa el lugar de Dios en tu vida tiene que ser destruido. Todo lo que ocupa el lugar de Dios en tu vida tiene que ser suplantado, tiene que ser removido. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su adoración con nadie. Dios no comparte el lugar que le toca a él o nazi. No podemos dárselo al trabajo, ni a la familia, ni a los hijos. Por eso Abraham llegó un momento a amar tanto a Isaac, que Dios le dijo: dame a tu hijo, a tu único hijo, sube al monte y sacrifícalo. Fue una prueba a ver si tú me amas más a mí que al niño que yo te di. Tenemos que amar más al Dios que las bendiciones. No podemos amar las bendiciones de Dios más que el Dios de las bendiciones. Dios tiene que ser el primero. El primer y gran mandamiento dice: amarás a tu Dios con toda tu mente, amarás a Dios con todo tu corazón, amarás a Dios con toda tu fuerza. Ese es el primer y gran mandamiento. Israel perdió eso, y ya no había necesidad de que el pueblo de Israel ocupara el lugar que estaba ocupando. Tenía que ser sustituido por la iglesia. Pero hoy en día todavía está la iglesia, todavía está Israel ahí en el mapa profético, porque hay palabras y profecías que tienen que cumplirse directamente con el pueblo de Israel.
Ahora, ¿qué es lo importante que estamos diciendo hoy nosotros? La iglesia es aquella que nace del producto de la muerte, sacrificio y resurrección del Hijo de Dios. Todos los que hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es Dios, y que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Todos nosotros estamos bajo esa cobertura que se ha llamado cristianismo, que se ha llamado Cristo Jesús, que responde al nombre de la iglesia. Y en el mapa profético del mundo hay otros grupos religiosos que quieren competir con la posición y el lugar que Dios le ha dado a la iglesia. Y te voy a decir algo: ni el pueblo de Israel, ni los musulmanes, ni ninguna religión del mundo puede competir paralelamente a la iglesia que ha sido lavada con la sangre de Cristo Jesús. Porque ya no se trata del nombre de un pueblo, ya no se trata del nombre de una religión, ya no se trata de un nombre, de una religión o de un movimiento, de una creencia o de un pueblo. Se trata de una iglesia que está bajo el nombre de Cristo Jesús, Dios hecho hombre, que vino a la tierra a dar su vida como hombre para que nosotros podamos ser salvos. Así que es muy importante, iglesia, que entienda: esto no se trata de ser judío, esto no se trata de volver a los rudimentos de la ley, esto no se trata de volver a ser mesiánico, esto no se trata de volver a celebrar sacrificios ni fiestas judías en la iglesia. Esto se trata de que Cristo Jesús es el Salvador y que es el camino, la verdad y la vida al Padre, y que fuera de Él no hay salvación. Es muy triste hoy ver iglesias volviendo a las fiestas y a los sacrificios de Israel. Que en una ocasión el apóstol Pablo dijo que todo eso él lo daba por basura luego de haber conocido a Cristo Jesús y la gracia y el evangelio. No podemos dejarnos engañar, amado. Si hay algo que debo decir en torno a Israel, es que las profecías en torno a Israel se han cumplido en su cabalidad. Pero Israel sigue empeñado de que están esperando al Mesías y de que Cristo Jesús que vino no era el Mesías señalado. Ahora bien, mire la postura en la que estamos nosotros como iglesia. Todas las profecías a cabalidad se cumplieron en Cristo Jesús, todas. No tengo tiempo hoy para ir paso por paso por el Antiguo Testamento, que estaba profetizado que iba a nacer de una pequeña virgen, de una joven de Israel, que estaba profetizado que iba a ser empadronado y que debía ser de Belén de Judá, donde el Mesías debía de nacer, que iba a entrar en un pollino allí a Jerusalén, que la gente lo iba a recibir y que luego lo iba a crucificar en una cruz. Y está profetizado: maldito todo aquel que es colgado en el madero. Todas las profecías concernientes a Cristo Jesús se cumplieron. Incluso el mismo Jesús profetizó que él iba a resucitar al tercer día. Nadie ha podido negar con vehemencia ni con pruebas la resurrección de Cristo. Los fariseos inventaron una historia muy falsa que ni ellos mismos se la creen, diciendo que los discípulos de Cristo Jesús se robaron al tercer día el cuerpo del maestro para decirle al mundo que resucitaron. Los discípulos eran un grupo pacífico, con excepción de Pedro, que con un pequeño cuchillo trató de cortar la cabeza de uno de los guardias del sumo sacerdote. Mas sin embargo, habían guardias apostados frente a la tumba, habían guardias alrededor de la tumba, guardias romanos, había toda una guarnición romana de más de 5,000 personas solo apostado en Jerusalén para llevar a cabo la ley y el cumplimiento del gobierno y el imperio romano. Es imposible que un pequeño grupo de 12 hombres desafiaran a todo un conglomerado de 5,000 soldados romanos. Es muy
muy difícil que 12 hombres sencillos se atrevieran a desafiar a las autoridades del Sanedrín, porque esto conllevaba al apreciamiento y a la muerte. Y bajo ningún concepto los guardias que fueron escogidos para cuidar la tumba donde estaba el cuerpo de nuestro maestro no eran cualquier soldados, no era cualquier guarnición, era de la guarnición privada de Pilato, porque el Sanedrín estaba empeñado en que no se cumpliera lo que Cristo había dicho. Pero la Biblia dice claramente que el tercer día tembló aquella tumba, que el tercer día una luz poderosa cegó a los guardias. No tuvieron los soldados que ir a sacar. Jesús dijo: yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Por eso dice la Escritura: ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Y dónde, oh muerte, tu aguijón? Al tercer día Jesús resucitó. Eso no hay nadie que haya podido negarlo. Ahora miren algo aquí importante. Como decimos popularmente, lo que es tan feo para la foto, para que se cumplan esas profecías hoy en día, son los judíos. Son los judíos. Primero, el Mesías tiene que ser hebreo de hebreo. O sea, que no tenga mezcla con ninguna nación. Déjame decirte, no hay un judío puro hoy. No lo hay. Los judíos fueron dispersos por todas partes del mundo. Por eso usted ve judíos europeos blancos con ojos azules. El judío no es blanco con ojos azules. Ese es el judío europeo. Porque se fueron a Europa. La mayoría de los judíos. Otros se fueron a lo que hoy es Irán. Déjame decirte que la mayor cantidad de judíos vivían en Irán, lo que era Persia en aquel entonces, y en Irak, lo que hoy es Irak, que anteriormente era Babilonia. La comunidad más grande de judíos estaba en Egipto, estaba en Persia, lo que hoy es Irán, y estaba en Babilonia, lo que hoy es Irak. En Israel quedó un pequeño remanente. Otra parte se fue al norte de lo que hoy es Siria, que anteriormente era Siria. Otros se fueron a lo que hoy es Turquía. Allí donde estaban los hititas se fueron una gran cantidad de judíos. Otros se fueron a Grecia, otra cantidad se fueron a Roma. Y después de cientos de años, ustedes saben que una comunidad judía regresó a adorar allí en Jerusalén el día de Pentecostés. Y no dice la Biblia que a judíos que eran de Persia lo oían hablar en el persa a ellos. Judíos que eran de Partos, judíos que eran de Roma, judíos que eran de España, judíos que habían venido de Asiria, judíos que habían venido de diferentes partes del mundo, estaban allí el día que los 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Y según nuestros guías de Jerusalén y nuestros biblistas, fue en 120 idiomas diferentes que hablaron los apóstoles. ¿Por qué? Porque habían más de 120 comunidades judías de diáspora diferentes. Y todos esos judíos que estaban ahí escucharon el mensaje de Cristo. A ese que ustedes mataron, a ese que ustedes llevaron a la cruz, a ese resucitó al tercer día. Él es el Mesías, Él es el Cristo. Arrepiéntanse y recíbanlo para el perdón de sus pecados. Todos lo recibieron en su idioma. Por eso es que la comunidad judía que subió a adorar, que era la diáspora, estaban sorprendidos diciendo: pero ¿cómo ellos siendo judíos hablan español? Para referirse a los judíos que habían venido de la península ibérica. Muchos de ellos decían: pero ¿cómo ellos pueden hablar italiano? Porque para ellos hablar italiano nacieron en Roma. Para hablar latín, para hablar griego. Y eso es un dato muy importante. Hoy en día es muy difícil que nazca un Mesías en Israel que sea hebreo de hebreo. No existe. Porque la raza hebrea como tal se mezcló. ¿Hay alguien que está entendiendo? Entonces, para que esa profecía se cumpla hoy, imposible. Una segunda profecía importante en cuanto al cumplimiento fiel del Mesías es que tiene que nacer en Belén de Judá. Y ahí hay dos cosas muy difíciles de poder cumplir. La primera: después de la dispersación del pueblo judío, comenzando con Asiria, que invadió el norte de Israel, se perdió la línea de las tribus. Se perdió.
Desde ahí nadie sabía quién era de Benjamín, quién era de Judá, quién era de Rubén, quién era de la tribu de Zabulón, etcétera, etcétera. Luego que viene Nabucodonosor, invade Judá, que es el reino del sur, donde está Jerusalén. Entonces ya se pierde la única tribu que se había conservado, que era la tribu de Judá. Entonces, al destruir el templo 500 años antes de Cristo, se perdió la última línea que quedaba, Lander, que se podía decir yo soy de la tribu de Judá. Se perdió porque Nabucodonosor se llevó cautivo más de 12,000 príncipes y se lo llevó a Babilonia. Y como si todo eso fuera poco, trajo personas de otros pueblos para mezclarlo con esta nación, para que su identidad religiosa desapareciera. Era una manera de desaparecer la cultura y la identidad de un pueblo, para que no se siguieran levantando y para que no se siguieran siendo una oposición al imperio. Así que aquí hay dos cosas importantes que es muy difícil hoy que el pueblo judío la pueda haber hecho realidad. Número uno, ya no existe la tribu de Judá. No existe. Ninguno de los judíos te pueden decir yo soy de tal tribu, yo soy de la tribu de Judá, yo soy de la tribu de Leví. No existe, se desapareció. Y número dos, el territorio de Belén tiene más de 1000 años ocupado por Palestina, por árabes. Ahí viven más de 2 millones de habitantes. No vive un judío, no puede entrar nadie a Belén. Yo he ido más de 17 veces a Belén. Es un pueblo árabe que está bajo la dominación de la autoridad de Palestina. No puede entrar un judío ahí. Está cercado por puestos de seguridad judíos. Para cuando tú entras y sales, tiene que enseñar que tú no eres parte de esa comunidad. Porque a nosotros como turistas y como guías espirituales nos dejan entrar cuando hacemos los viajes de peregrinación. Porque para poder ir a la iglesia donde nació Jesús, que se conoce como la Cueva de la Natividad, tenemos que cruzar a un territorio palestino. Así que hoy en día es imposible que una virgen dé a luz en Belén, Palestina, judía, porque los judíos no pueden entrar ahí. Así que aquí tienen dos rocas, dos obstáculos muy grandes que son muy difíciles de cumplir. Otra cosa importante en cuanto al pueblo judío es que ya no existe. La línea sacerdotal se perdió. No hay sacerdotes y ni sumo sacerdote en Israel. Lo que hay son rabinos. Pero esa línea sacerdotal que tenía que ser obligatoriamente de la línea de Aarón se perdió. Si cualquier persona hoy en día osara de reclamar el sacerdocio en Israel, tiene que demostrar que desciende de Aarón, que es de la tribu de Leví, porque los únicos que podían ejercer el sacerdocio en el pueblo de Israel era ¿quién? Los levitas, que venían de la misma línea directa de Aarón. Pero al destruir todas las tribus y perderse la genealogía, ya no hay nadie que pueda adjudicarse yo soy levita, yo soy sumo sacerdote. Por eso hoy en Israel no hay sacerdotes, hay rabinos que son los que enseñan la Torá. Y los rabinos comenzaron su ministerio en Babilonia, en Persia y en Egipto, porque como no estaban en Jerusalén, el templo había sido destruido, la comunidad judía extranjera tenía que mantener su cultura y su religión. Por eso entonces escogieron hombres para enseñar la Torá, que más tarde se le llamó rabinos. ¿Están entendiendo? ¿Verdad que sí? Pero no hay manera de decir yo soy sacerdote, yo soy de la tribu de Leví. Otro problema que enfrentan los judíos es que si usted estudia las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí, todas son de carácter perpetuo. Lo han leído, ¿verdad? El sábado es de carácter perpetuo. Los sacrificios de animales son de carácter perpetuo. Él dice esto será para siempre, perpetuamente para siempre guardarás el sábado, perpetuamente para siempre vas a hacer la fiesta de los tabernáculos, vas a hacer la fiesta del Sukkot, vas a hacer la fiesta de la Pascua, vas a celebrar mientras exista Israel. Tienen que hacerlo así, así, así y de esta manera. Y ellos tienen un problema. Primero, no hay templo. El templo fue destruido. No hay donde el pueblo de Israel celebrar ningún tipo de sacrificio. No lo hay.
Y número dos, los utensilios del templo que fueron diseñados por Dios y hechos por Moisés no pueden sustituirse. Ese es un problema muy grande. Por eso es el afán de los judíos hoy en día, a ver si encuentran el arca del testimonio, a ver si encuentran los candeleros originales, a ver si encuentran las trompetas originales, a ver si encuentran los vestidos originales. Yo he tenido la dicha de ir 5 veces al Instituto del Templo. Y esto ha traído mucha controversia en los diferentes grupos judíos en Israel. Porque como saben ustedes, no pueden ser sustituidos los utensilios del templo. Pero hay una pequeña comunidad judía que se ha atrevido a fabricar estos utensilios con la idea, si en algún momento pueden construir el templo, de introducirlo en la casa de Dios y comenzar, oiga esto, otra vez los sacrificios de animales, la purificación, la celebración de las fiestas. Pero esto es una misión imposible. ¿Por qué? Porque están amenazados. Número 1, el día que construyan el templo e intente meter allí un instrumento hecho por manos de hombre, ahora lo van a quemar y lo van a destruir. ¿Por qué? Porque ya no tienen los elementos necesarios para hacer esto. Así que el pueblo judío, hermano, si sigue esperando el Mesías como hasta ahora ellos dicen que no ha venido, tienen un gran problema. Y es que no tienen forma ni manera de que las profecías se cumplan en la manera en que se han cumplido en Cristo Jesús, Señor nuestro, que sea adorado por los siglos de los siglos. Ahora, ¿dónde estamos nosotros hoy en día? Nosotros estamos en una posición muy favorable. Los que hemos creído en Cristo Jesús y hemos abrazado la fe, tenemos la certeza y la seguridad que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías que había de venir al mundo. No solo por lo que dice las Sagradas Escrituras acerca de Él, sino como dijo el apóstol Pablo, porque lo hemos conocido, porque sabemos que es real y verdadero. Y como dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es el poder transformador del Evangelio. Óigame. No hay nada más poderoso que el Evangelio. No hay nada más que cambie al hombre como el Evangelio. No hay nada más que cambie la mente, el corazón del hombre como el Evangelio de Cristo Jesús, Señor nuestro. El único que cambia el hogar, el único que cambia el hombre, el único que cambia la mujer, el único que transforma los matrimonios, el único que resucita muertos, el único que sana enfermos, el único que perdona al pecador, el único que le da esperanza al mundo, el único que ha sostenido hasta ahora la iglesia, a donde quiera que esté, ha sido el poder del Evangelio a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no hay religión, no hay hombre, no hay rudimento, no hay sacrificio, no hay ninguna otra cosa que tenga más poder que el Evangelio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Por eso es que Juan, allí en la isla de Patmos, tuvo esta hermosa revelación. Esta revelación que yo quiero compartir con ustedes. No tengan miedo de lo que estén escuchando en las noticias. No se preocupen por lo que está pasando en el Medio Oriente. Faltan muchas cosas por cumplirse para que llegue el tiempo del fin. Son muchas. Y antes de leer, que ya la lectura es lo último, quiero señalarla. 2 profecías que se cumplieron, que Cristo dijo referente a Israel. Número 1, su resurrección. Hasta el día de hoy no han encontrado el cuerpo. La tumba está vacía. ¿Usted cree que si los del Sanedrín hubieran podido conseguir el cuerpo de Cristo, lo hubieran ocultado, como dicen algunos? Imposible. Lo hubieran arrastrado por toda Jerusalén. Pero no pudieron arrastrarlo ni pudieron tocarlo, porque resucitó con poder y gloria. Aleluya. A Él sea la gloria. Lo segundo que se cumplió al pie de la letra fue la destrucción del templo. Ese templo majestuoso, primero el que construyó Salomón, que fue dañado por
por Nabucodonosor, cuando entró que lo quemó. Esdras, Nehemías y los demás, y Zorobabel, cuando regresaron del cautiverio, construyeron el templo, lo que se conoce como el segundo templo. Y ese segundo templo duró hasta la época de Jesús, que Herodes lo agrandó, porque mochó parte de la montaña para construir una gran plaza, y modificó y arregló. Pero hay algo característico con el segundo templo que construyó Herodes. El primer templo de Salomón mostraba la gloria de Dios de una manera sobrenatural. Había un candelero, el principal, el que estaba frente a frente al lugar santísimo, que no había que ponerle aceite, porque era el Espíritu Santo de Dios que lo hacía encender. Así que el segundo templo, cuando fue construido, aunque era más grande, más majestuoso, y en vez de uno tenía 7 candeleros, 3 de un lado derecho, 3 del lado izquierdo y uno en el frente, había una gran diferencia en cuanto al candelero del primer templo. Que el primer candelero del primer templo era encendido por la presencia del Espíritu Santo. Pero el segundo templo, como ya no estaba el Espíritu Santo de Dios, había que ponerle aceite y prenderlo y mantenerlo encendido. Y ahí habían guardias de 8 horas cada uno de los que trabajaban en el templo, que eran levitas, que eran sacerdotes, que su responsabilidad era no dejar que se apagara el fuego y la llama que tenía que estar encendida. Como ya no estaba Dios en el templo para mantenerlo encendido, entonces tenían que estar los hombres. Y esto tiene una implicación muy grande. Cuando es la religión la que trata de acercarte a Dios, es a través del esfuerzo y del sacrificio humano. Cuando es el hombre que quiere llegar a Dios, tiene que sacrificarse él y hacer esfuerzo él para poder llegar a Dios. Pero el primer candelero simbolizaba la presencia del Espíritu Santo en el creyente, que le da la fuerza, los dones y el fruto para servir a Dios. Por eso esto no se trata de religión, se trata de una relación personal con Cristo Jesús, nuestro Salvador. Aleluya. Por eso es que ya no hay que hacer sacrificio, Lander. Ya no hay que subir el cerro de la Vega de rodillas. No hay que caminar de que hasta Higüey descalzo. No, hermano, no. Había un monje llamado San Francisco de Asís, que tenía muchas debilidades. Tenía problemas con la sexualidad. Según los que conocen la historia, este señor murió masturbándose toda la vida hasta cuando era anciano. Entonces él, que conocía sus debilidades y quería purificarlas, cuenta la historia que él se desnudaba y dormía entre espinas y cactus para herirse. Dicen que él dormía entre el cieno de los cerdos, entre las heces fecales de los cerdos. Dice que este hombre se tiraba por un barranco donde hubiera piedras para herirse y golpearse, porque trataba con cosas y sacrificios humanos resolver el problema del pecado que tenía interno. Déjame darte una buena noticia: no tienes que dormir en espinas, no tienes que sacrificarte, no tienes que herirte, no tienes que lacerarte la espalda con clavos ni con un látigo, porque el problema del pecado está resuelto. La sangre de Cristo Jesús limpia el pecado. La sangre de Cristo Jesús liberta al hombre del yugo del pecado, de la maldición del diablo y del infierno. Es el Espíritu Santo que fortalece tus debilidades. Es la sangre de Jesús que purifica tu alma y tu corazón. Es la sangre de Jesús que rompe el yugo del diablo. Es la sangre de Cristo Jesús que te hace nueva criatura. Donde llega Cristo, termina el poder del pecado. Donde llega Cristo, termina el reino del diablo y de la oscuridad. Dale un aplauso fuerte a Dios en este día. Aleluya. Solo tenemos que confiar en ese sacrificio. Solo tenemos que confiar en Él. Otra profecía que se cumplió en el año 1948 fue cuando Jesús dijo: cuando ustedes vean las ramas del olivo, de la higuera, perdón, cuando comiencen las ramas de la higuera a brotar, ya ustedes saben que el verano está cerca. La higuera representa a Israel. Y lo que el Señor estaba diciendo era:
lo voy a poner ya en las palabras proféticas cumplidas. Cuando ustedes vean una vez más al pueblo de Israel surgir como nación, levanten su cabeza, porque la redención de la iglesia va a estar cerca. Y eso se cumplió literalmente en el año 1948, cuando las Naciones Unidas aprobó que Israel sea reconocida como una nación, dándole el territorio que hasta hoy conocemos como Palestina o territorio israelí, para que todos los judíos de la diáspora y del mundo tuvieran un lugar donde volver, donde hacer patria, donde hacer nación. Así que desde el año 1948, cuando Israel volvió otra vez a su tierra y a su patria, comenzó el reloj profético a girar y a marcar que el fin de los días para la iglesia está muy cerca. Ahora, ¿qué es lo que falta, pastor? Vamos a ir a Apocalipsis ahora, capítulo 1. Vamos a ver lo que dice el versículo 12 de Apocalipsis 1. Y me volví para ver la voz que me hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Por qué Jesús se muestra de esta forma a Juan? Porque esta es la primera parte de este libro. Recuerden que la última imagen que los discípulos tenían de Jesús era el Cristo crucificado, el que había muerto, el Jesús hombre, el que no se defendió, el que los hombres escupieron, el que los hombres le pusieron una corona de espinas, el que lo golpearon, el que le pusieron un madero allí indefenso, el que crucificaron, el que lo bajaron de allí desnudo para meterlo allí en una tumba que luego se cerró. Aunque él resucitó y delante de ellos se mostró y se fue, pero la imagen que ellos tienen de Jesús es una imagen humana. No es la imagen de un Jesús empoderado, entronado. No es la imagen de un Jesús glorificado. Por eso todavía había temor en la iglesia. Imagínense que Juan estaba en el ocaso de su vida, un anciano, luego de haber sido puesto en una paila de aceite hirviendo para que se muriera por orden de Nerón, que no logró matarlo. Luego lo cogen vivo y lo tiran allí en la isla de Patmos para que muera en su vejez. Así que Juan vio morir a todos sus compañeros. Fue el último que murió y de muerte natural en Efeso. Allí, luego que llegó Domiciano, que lo liberó de su cárcel, lo mandó a morir a Efeso, donde estaba María la Virgen. Allí fue Juan a morir su vejez. Pero en aquella isla, recuerden, Juan había visto todos sus discípulos morir sin que Jesús lo pudiera defender. Juan había visto a Pablo ser decapitado, a Pedro ser crucificado, a Jacobo muerto a espada, a Esteban apedreado, a Santiago el hermano del Señor lo tiraron del pináculo del templo casi a 100 metros de altura y se desparraron sus vísceras allí en aquella calle de Jerusalén. Él vio a sus hermanos correr y huir de allí por la persecución. Así que él está confundido, él está muy triste, él se siente débil y piensa que es el último que queda de cada uno de sus hermanos y de la iglesia. Por eso Cristo Jesús aparece en la vida de Juan, ya no como el cordero, sino como el león, ya no como el crucificado, sino como el Cristo glorificado, ya no como el Hijo de Dios, sino como Dios mismo glorificado, lleno de
gloria, lleno de poder, lleno de autoridad, y aparece en medio de los 7 candeleros que simbolizan la iglesia de los 7 continentes del mundo, diciendo: Juan, no temas, porque yo soy el que vivo, el que estuvo muerto, el que resucitó. Yo soy el león de la tribu de Judá, lleno de gloria. No temas, Juan. Predica, Juan. Sigue orando, Juan. Sigue creyendo, iglesia. Y yo estoy para decirte el mismo mensaje que Jesús le dio a Juan como iglesia: no temas. No importa lo que ve en Irán, no temas. No importa lo que quieran hacer aquí en Estados Unidos, ICE, de Donald Trump y lo que sea, no temas. No importa lo que quieran hacer los demócratas, no temas. No importa lo que quieran hacer los delincuentes, no temas. No importa lo que quieran hacer los gobiernos, los políticos, las redes sociales. No importa lo que intenten los enemigos en contra tuya. No importa lo que intente el diablo y el infierno y los demonios, no temas, porque el Cristo de la gloria está vivo. Aleluya. Los 7 candeleros no solo representan literalmente a las 7 iglesias del Medio Oriente, o de Asia Menor, debo decir, de Asia Menor, que representan las iglesias más fuertes. Tomen en cuenta que en ese momento que ese libro fue escrito, habían más de 300 iglesias diseminadas desde África hasta Siria, al norte, desde España al oeste, hasta Persia, Irán y un poquito más al este. No eran 7 iglesias nada más, eran las iglesias más prominentes. Pero que según los biblistas y los estudiosos, cada una de esas iglesias representan los 7 continentes que existen hoy en la tierra: América del Norte, América Central y el Caribe, América del Sur, África, Europa, Asia y Oceanía. Son 7 continentes que existen hoy en día. Lo que Jesús le estaba diciendo a Juan con este candelero y esas 7 iglesias de Asia Menor, diciendo: yo soy el centro de la iglesia en todo el mundo. Y tengo que decirte esto, hermano. Tengo que decirte esto porque tenemos que aprender. No es Israel el centro de la iglesia. Cuidado con eso. No es Israel. Amamos al pueblo judío, queremos al pueblo judío, respetamos al pueblo judío, pero nosotros no seguimos lo que dice el pueblo judío. Nosotros seguimos lo que dice la palabra de Dios. Así que si alguien te dice que tú tienes que guardar el sábado, que tú tienes que circuncidarte, que tú tienes que guardar la Torá, que tú tienes que celebrar la Pascua en el sentido judío, no la Semana Santa como nosotros, que tú tienes que guardar, que tienes que celebrar la fiesta de los panes sin levadura, que tienes que celebrar la fiesta de Pentecostés, que tienes que celebrar la fiesta de los tabernáculos o del jubileo, que ahora tenemos que poner. Oye, yo he visto pastores haciendo ridículos, Señor. Pastores poniéndose talí para predicar y cometen un error. Número 1, se lo ponen en los hombros. No, se pone desde la cabeza. Eso es uno. Número 2, el talí representa la autoridad de Dios. No necesitamos una representación, tenemos a Dios sobre nuestra cabeza. Dile a que está a tu lado: tú no necesitas un paño, tú lo tienes vivo. Oye, dile: tú no necesitas un talí, tú lo tienes vivo. Dios vive en ti, el Espíritu Santo está contigo. Tú no necesitas un rayo de paño, tienes al Dios vivo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con todos estos locos viejos, Señor? Me dice un pastor amigo, me dice: que Hashem te bendiga. Digo: ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? No, eso significa el eterno. Digo: no, te equivocaste. El eterno se dice el Olam. El Olam. Oh, pero me lo va a decir a mí. Me lo va a decir a mí. No, mi hijo. El eterno es el Olam. Hashem significa
el gran nombre. Pero ya yo no tengo que decir el gran nombre, porque los judíos que no podían decirlo porque se morían. Si estaban en pecado y mencionaban el nombre de Dios, se moría. Entonces tú no tienes que decir Hashem, tú puedes decir Jesús. Aleluya. Tú puedes decir Jesús. Tú puedes decir Jesus. Tú puedes decir Yeshua. No tienes que decir el nombre. No tienes que decir el Eterno. No tienes que decir el Altísimo, el Elión, el Olán, el Rafá. Puedes decir el nombre porque eres lavado con la sangre de Cristo. Y Jesús dijo: les doy mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre sanarán enfermos. En mi nombre resucitarán muertos. En mi nombre le dirán a esta montaña: quítate. En mi nombre van a levantar paralíticos. En mi nombre van a hollar serpientes y escorpiones. ¿En cuál nombre? Dígalo conmigo. El nombre de Jesús. ¿Cuál nombre? ¿Cuál nombre? ¿Cuál nombre? No los oigo. No los oigo. ¿Quién es que resucita? ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que viene? ¿Quién es el que perdona? A Él sea la gloria. Aleluya. El talí representa el nombre y la autoridad de Dios. Nosotros la tenemos, no necesitamos paño. Aleluya. La mujer del flujo de sangre dijo: si tan solo tocara el borde del manto. Tú no tienes que tocar el borde, tú lo tienes. Tú lo tienes. Y nada más tienes que decir su nombre. Nada más tienes que proclamar su nombre. Aleluya. Los judíos regulares, como no pueden ponerse un talí porque no son rabinos ni sacerdotes, entonces se ponen la kippah. Ese gorrito aquí simboliza que están bajo la autoridad de Dios, igual que el sacerdote. Tú no necesitas kippah. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que desde el momento que el momento que tú creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de Dios para el día de tu redención. ¿Y qué significa eso? Que cuando Dios esté recogiendo a su pueblo, sea que estén vivos o muertos, Él no viene a buscar kippah. Él no viene a buscar talí. Él no viene a mirar si tú sabes hebreo o no. ¿Sabe lo que Él mira? Que fuiste sellado, estampado con el Espíritu Santo. Y eso no es literal. No es de que literal que el ángel dice: esté sellado, despiértala. Mira, Rosana está sellada, despiértala. Mira, Gabriel que está haciendo V, ese sellado se ve en el rapto. No, eso no se toma literal. El Espíritu Santo conoce los que han de ser salvos. No tiene que venir ningún ángel, no tiene que venir Pedro, no tiene que venir ninguna autoridad a decirte: Lande, levántate. A decirte: Mónica, levántate, que está cerca la redención. No, eso es automático. Fuiste sellado con el Espíritu Santo. Significa, ¿sabe lo que significa eso? Que estás listo para ser levantado en el momento que Cristo venga. Aleluya, aleluya. Por eso Apocalipsis dice: y el mar entregó sus muertos. Y yo voy a añadir: y la montaña soltaron sus muertos. Y la tumba soltaron sus muertos. Y los que estaban vivos fueron levantados. Porque todo el que ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios, no importa dónde esté tu cuerpo, vivo o muerto, será levantado por el poder de Dios. Oiga, no se deje confundir. Ahora anda una corriente. Debo decir otra cosa, perdón. Sí. Israel no es el centro de la iglesia. Usted vio quién es, ¿verdad? Léalo en su casa y reléelo para arriba y para abajo y busque toda la Biblia de todo el mundo. En el centro del candelero no hay nadie más. Cristo Jesús. Pastor, pero yo pensaba que María estaba ahí. No, María no está ahí. María está durmiendo, esperando ser levantada igual que nosotros. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Lea Hechos capítulo 2. El apóstol Pedro dijo que los que murieron desde Adán y Eva hasta hoy están durmiendo, esperando el día. Es un solo, hermano, no se ponga loco.
Hay una sola resurrección para vida y otra para condenación eterna. No son 3, ni 5, ni 6, ni 7. No es un relajo que Dios tiene resucitando a cada creyente que muere. No, es una sola para vida y otra para muerte. Y la resurrección de vida, y me estoy adelantando a esta serie, va a ser juntamente con los que están vivos, hermano. El apóstol Pablo lo dijo. Y los que están muertos, ya los que duermen, no se van a ir primero que nosotros. Pablo lo aclaró, y Pedro. Y dijo, no, los que están muertos van a resucitar primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ahí mismo añade, y nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los muertos que resucitan en Cristo. Entonces ese día va a resucitar Adán, va a resucitar Eva, va a resucitar David, por decirlo. Ahora, alguien me preguntó, pastor, pero Elí y Moisés no murieron y ellos van a ser resucitados. ¿Y qué sé yo lo que Dios va a hacer con ellos? Y yo le añadí, no fue en 2 que se fue en vivo, fue en 3. Sí, Eno, déjate a Eno. No puede dejar a Eno. Dios sabrá qué está haciendo con esos 3 seres humanos que se los llevó vivo. Porque entonces, aparte de ellos 3, hay otro más que ascendió. ¿Cuál? ¿Quién me lo dijo? Jesús. Fue en 4, en calidad de humano, que Cristo era Dios. Pero eso no lo sabemos, hermano. Yo no me complico la vida con lo que no sé. Una vez dando una escuela dominical, me preguntó un hermano, pastor, ¿qué idioma se va a hablar en el cielo? Y yo dije, español. ¿Y cómo usted lo sabe? Yo digo, no, que yo no me complico la vida. Yo no me complico la vida. Cuando usted trata de responder lo que no sabe y lo que nadie sabe, usted es lo que mete la pata. Pero Jesús, esta se lo doy a ustedes, a los que enseñan, a los que predican, y a todos ustedes les doy este tip. Jesús le dijo a los discípulos, yo vengo. Y cuando yo venga va a haber rumores de guerra y aquello y lo otro y ta. Y entonces dijeron, ¿y cuándo tú vienes? Y él dijo, pues yo no sé. Solamente mi Padre, pero ni yo ni los ángeles. Entonces, si Jesús hay cosas que no las sabe, mire, yo me voy a complicar la vida. Dile al que está a tu lado, no te complique, no te complique. Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo. El centro de la iglesia no es Israel, el centro de la iglesia no es Pablo, el centro de la iglesia no es Pedro, el centro de la iglesia no es José, el centro de la iglesia no es María, el centro de la iglesia no es el Papa, el centro de la iglesia no es el pastor, el centro de la iglesia no es el pastor Dwayne, el centro de la iglesia no es el concilio, el centro de la iglesia no es el sacerdote, el centro de la iglesia es Jesucristo. Ya llegó Freddy. Aleluya. Miren, hermanos, antes de que Cristo venga y esto se acabe, ya yo le dije 3 profecías que tenían que cumplirse, ¿verdad? A finales de este siglo se cumplieron, ¿verdad? La última fue la de Israel volver a ser una nación, ¿verdad? Desde el 1948. Ahora, usted dirá, pastor, ¿qué falta? Miren, lo primero que tiene que acontecer antes de que Cristo venga es que todas las naciones tienen que estar en paz. No puede haber guerra. Ya yo lo prediqué aquí esto. Jesús no viene en un ambiente de guerra. El apóstol dijo, cuando el hombre diga paz y seguridad, ahí es que viene el fin. ¿Sabe cómo le llama la Biblia a esto, Giovanni? Principio de dolores. ¿Ok? Los principios de dolores, ¿qué es lo que dice Pastora Marisol? Que el muchacho viene y que tiene que estar atento, ¿sí o no? Que ya viene. Entonces nosotros estamos ahora, Marino, en un proceso de dolores de parto, para que nosotros sepamos que esto se está acabando pronto y que vivamos recta y dignamente.
Eso es lo que significa dolores de parto. En otras palabras, mantente firme con todo lo que tú estás viendo. El Señor dijo: el que esté puro, purifíquese más. No voy a decir lo otro, porque a mí no me interesa lo otro. Lo doy completo el mensaje, pastora Marisol. Ay, que la otra parte no me gusta a mí. La otra parte no me gusta, Adriel. Ay, Dios mío, ¿cómo yo lo digo esto? Lo digo, ¿verdad? Pero no se cambie de bando. No se cambie de bando. El que esté sucio, ensúciese más. Lo voy a decir con mi propia palabra. El que está jugando a cristiano, el que está viniendo aquí, no le interesa esto, no pierda su tiempo, váyase para el mundo. Eso es lo que significa: el que esté sucio, ensúciese más. Si usted no le va a servir a Dios, si usted no está contento, si usted no está convertido de corazón, lo que el Señor dijo fue, y lo dijo el Señor, no fue el apóstol: el que esté sucio, ensúciese más. Váyase al mundo a gozar allí, porque te vas a perder el cielo y no te está gozando el infierno ni el mundo. El mensaje del Señor fue claro, pero dijo: el que esté puro y santo, santifíquese más. Sí. Sí. Hay una iglesia que el Señor le dijo: ¿tú sabes por qué yo te desprecio? ¿Tú sabes por qué yo no te quiero? Porque tú eres tibio. Tú ni eres frío ni eres caliente. Y dice la Biblia: y a los tibios yo lo vomito, porque hace daño. Ni eres frío ni eres caliente. Entonces Él dice: eres tibio, yo no te quiero así. A los fríos Él los salva, los que están perdidos, que están allí. Y a los calientes, que se calienten más. Pero el que quiere jugar a las dos cosas, el Señor dijo: yo no voy a perder mi tiempo contigo. Pero aquí hay algo muy lindo, hermano. Aquí hay algo muy lindo. Y es que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor nos está diciendo: número uno, esta vida no es para siempre, por si se te ha olvidado. Esta vida no es para siempre, es una sola y tienes que aprovecharla. Y como dijese un predicador, más que el infierno, duele haber tenido la oportunidad de ser salvo y no aprovecharla. Eso duele más que el infierno. ¿Alguien dice amén conmigo? Estar en el infierno es una cosa, pero luego decir: wow, las oportunidades que Dios me dio, las oportunidades que yo tuve, no las aproveché. Estoy aquí porque yo quise estar aquí. Eso duele mucho, Freddy. De hecho, hay un predicador que dijo que cuando el rapto suceda, quienes lo van a decir son los cristianos que se quedan. Son ellos los que van a dar la noticia. Porque el mundo no tiene eso, Jorge, somos nosotros. Entonces, cuando un creyente que se quedó no encuentra al hermano Freddy, no está Adriel, la iglesia está vacía, se quedan los micrófonos solos y no aparece nadie de la iglesia, entonces ellos mismos son los que van a comenzar a decir: Cristo vino. Los mismos cristianos, hermanos, los mismos creyentes que se quedan son los que van a comenzar a gritar, a decir: Cristo vino, Cristo vino. Entonces, oiga bien, voy a terminar así. Lo que está sucediendo en el mundo, el Señor dijo, es para que nos afirmemos más. Estos son principios de dolores. Número 2, Cristo está en el centro de la iglesia. No el Cristo allí que se le contaron los huesos, que hicieron con... No, el Cristo glorificado. El que reina, el que tiene todo poder, toda autoridad. Así que no importa lo que amenacen los iraníes, no importa lo que digan los chinos, no importa lo que diga el Medio Oriente, no importa que si Putin, que si Rusia, que si Kim Jong-un, no importa lo que usted oiga. Y no importa a esos predicadores que le gusta meter miedo, que ya se acabó el mundo, que ya Cristo va a venir mañana. No. Usted manténgase firme y confiado, porque todavía Cristo está en control de la iglesia y Él no la va a dejar. Ahora, hay una profecía que no se ha cumplido, que Jesús la dijo, y es la única que todavía no se ha cumplido, la única. Y no me digan de internet, ni de radio, ni de televisión. El Señor dijo: y será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Todavía hay lugares donde el evangelio no ha llegado. Grábese eso. No todo el mundo tiene internet. Yo he oído cristianos diciendo: ya se cumplió porque el internet llega. No, el internet no llega a Siberia,
a las montañas de Siberia. El internet no llega a las montañas de Nepal. No llega. Dígamelo a mí, que nosotros tenemos en la India más de 4.500 iglesias. Y cuando el hermano Abraham nos visitó, dijo: hay lugares de la India donde la gente nace, crece y muere de viejo sin nunca oír el nombre de Cristo Jesús. Triste eso, Lander. Abraham dijo: denme $60 para que un pastor tenga una bicicleta. Es lo que nosotros pedimos donde vamos, que nos regalen una bicicleta para que nuestros misioneros sigan predicando. Hay una isla que está en el Pacífico, que el otro día, no hace mucho, un misionero trató de entrar y lo mataron. ¿Saben de esa isla? Se me olvidó el nombre. Los que leen mucho, ayúdame, Landy. Hay una isla que los que viven ahí no ha entrado la civilización. Pertenece a la India, pero la India lo ha dejado a su suerte, porque ellos no quieren que nadie de la civilización entre. Han tratado de entrar misioneros y lo matan a flechazos. El último fue un australiano cristiano, si no me equivoco, que lo mataron y lo empalaron en la playa. Hasta ahora nadie ha podido entrar ahí a predicar. Esa es la única profecía, Isaura, que falta, de la que Jesús dijo: y será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Una vez, le voy a dar el segundo ahora, me estoy adelantando. Una vez se predique en todas partes del mundo, entonces viene el establecimiento del gobierno del anticristo y la bestia, que va a ser un ambiente de paz. Y miren, se lo voy a decir hoy. Usted ve que ya el socialismo cayó aquí en América, y todos los países se están alineando con la democracia y el capitalismo. Falta Cuba, falta Nicaragua y falta Bolivia. Ya vienen en camino. Porque para que el mundo pueda tener un solo presidente, un solo gobernante, hay que alinearse. En un principio, Gabriel, se pensó que era el comunismo y el socialismo. ¿Recuerdan cuando después de la Segunda Guerra Mundial el comunismo parecía que iba a arropar el mundo entero y que Estados Unidos estaba solo en la lucha contra el comunismo y el socialismo? ¿Recuerdan ese tiempo, verdad? Lo que se conoce como la Guerra Fría. Pues ahora, como el comunismo y el socialismo cayó, todo apunta a que va a ser la democracia y el capitalismo que van a alinear el mundo. Y ya vemos aquí en el hemisferio occidental donde estamos, solamente falta Cuba, Nicaragua, creo que ya Bolivia tuvo un nuevo presidente que se ha alineado, ¿verdad?, con la democracia y el capitalismo. Y después que toda América y el Caribe se alinee en un solo pensamiento, una sola idea, tiene que alinearse el resto de los continentes. Y ustedes saben que cuando hablamos de Medio Oriente, solamente queda Corea del Norte, solamente queda China, Rusia e Irán. Esos son los 4 países todavía que no se han alineado. Lo sabían ustedes, ¿verdad? Así que poco a poco ese círculo se está cerrando, porque una vez todas las naciones se pongan de acuerdo y vivan en paz, ese es el escenario que necesita el anticristo y la bestia para gobernar. Y ese va a ser el próximo mensaje. El gobierno de la bestia y del anticristo no se lo puede perder. ¿Qué le parece? ¿Le gustó? ¿Le gustó, verdad? Así que Apocalipsis no es un libro para temer, es un libro para confiar. Apocalipsis no fue un libro que fue escrito para infundir terror a la iglesia que estaba ya aterrorizada. Apocalipsis fue escrito para decirle a esa iglesia sufrida, a esa iglesia perseguida: Cristo está en control de la iglesia, no teman. Y la prueba está que ellos, siendo unos cuantos, hoy somos casi 3.000 millones de cristianos a nivel mundial. Cristo tenía razón cuando le dijo a Juan: no temas, porque la iglesia ha triunfado y ha vencido. Ahora yo quiero que nos pongamos de pies.